Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y ese es realmente nuestro deseo, que puedas realmente compartir un momento con otras personas a tu alrededor. Nuestro deseo es que estés con alguien más, que puedas disfrutar de quizás un tiempo de alimentos, disfrutar un tiempo juntos, quizás con familiares, con amigos, con vecinos, y no solamente tener ese tiempo hermoso, pero también poder alabar el nombre de Dios y estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hemos estado hablando en estas últimas semanas de un tema que yo sé es bastante importante para nosotros, porque muchos de nosotros que quizás ya estamos en el Evangelio por un tiempo, nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y si te soy muy honesto, muchas veces sé que nos sentimos quizás inseguros, nos sentimos inciertos, nos sentimos perdidos de quizás cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él desea en nuestra vida. Y puede que tú en este momento estés pasando precisamente un momento así, que estés pasando una temporada en la cual quizás te sientes confuso, te sientes inseguro, no ves claro quizás cuál es la voluntad de Dios. Pero debemos de recordar que cuando hablamos de la voluntad de Dios, Dios está más interesado en cómo somos como humanos, cómo somos como sus hijos. Estamos siendo transformados por Él, estamos buscándole, estamos deseando conocerle más y así como dice su palabra, Él transformar nuestra mente para que podamos entonces identificar qué paso Él desea que demos día a día y poder transformarnos conforme a su imagen, poder reflejar su amor, su misericordia, su paz. Porque muchas veces nos enfocamos en el qué, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero hemos estudiado que Él se interesa en nosotros como humanos, que su voluntad es que seamos santos, que vivamos una vida santa, lo que significa una vida apartada, una vida diferente a los demás, diferente a como el mundo quizás vive el día de hoy y en la manera que el mundo trata a las personas, la manera en la que el mundo opera el día a día. Entonces nos damos cuenta que para poder entender y saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que acercarnos a Él, que Él nos transforme y realmente nos guíe paso a paso a través de su Espíritu Santo. Entonces, si tú deseas y quieres saber la voluntad de Dios, enfócate en conocer más el corazón de Dios, enfócate en saber realmente qué es lo que Él desea, quién es Él, ¿no? Y así poder tener ese momento de claridad y dirigir tus pasos. Y sabemos que cuando buscamos de Dios, Él va a dirigir nuestros pasos. Sabemos que cuando le pedimos a Él que nos muestre su voluntad, Él nos muestra su voluntad. El problema es que a veces el plan de Dios no es nuestro plan, o lo que Él nos llama a hacer no es lo que quizás nosotros queremos hacer o deseamos hacer. Yo sé que oramos y en mi caso sé que han habido momentos en los cuales oramos y que Dios nos dé una señal, ¿no? Señor, dame una señal si tú deseas que yo haga esto o lo otro. Yo sé que en mi vida hubo un momento unos años atrás que yo estaba empeñado en comprar un carro Audi. Y estaba que quería ese carro y encontré uno que estaba a un buen precio. Y bueno, estaba a un buen precio por una razón, ¿no? Había algo que no estaba correcto con ese carro, pero yo no quería ignorar que eso estaba ahí, ¿no? Y entonces, buscando confirmación, pedía una opinión y no me daban la que yo quería oír, entonces pedía otra opinión y no me daban la que yo quería oír y seguía otra opinión hasta que quizás alguien me dijo finalmente algo cerca a lo que yo quería oír y dijo, esta es la confirmación que estaba esperando, y compré ese carro y realmente fue una mala inversión, fue realmente una pérdida no solamente de tiempo y de dinero, pero aprendí, ¿no? Realmente aprendí de esa experiencia. Y si somos muy honestos, muchas veces vamos a Dios igual. Vamos a Dios quizás pidiendo que Él nos muestre su dirección, que Él nos muestre cuál es su plan, pero quizás no estamos realmente del todo listos para obedecer o hacer lo que Él nos llama a hacer, o no queremos hacer, no estamos dispuestos. Le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero que me muestres cuál es ese plan para nuestra vida, pero realmente no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos llama a hacer, o no estamos dispuestos a hacer esas cosas del día a día que Él nos llama a hacer. No estamos dispuestos a hacerlo. Y el día de hoy quiero que hablemos un poquito respecto a ese tema, que realmente este concepto de obedecer su voluntad, obedeciendo la voluntad de Dios, porque sí queremos que Él nos guíe, queremos que Él nos muestre ese plan para cada uno de nosotros,
Y lo que deseamos muchas veces es que Dios más bien bendiga nuestros planes, ¿no? Es como lo decía al principio, es esa afirmación a lo que yo deseo hacer, es esa afirmación a lo que estoy buscando. Señor, bendice esto que quizás deseo hacer y estamos quizás buscando la voluntad de Dios como una afirmación, como una bendición. Ahora, no hay nada de malo en pedir que Dios bendiga tus planes, que Dios bendiga tus acciones, que Dios bendiga lo que tú estás haciendo. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces quizás muchas veces debemos de pensar y quizás nuestra oración debe de ser más bien cómo nosotros nos vamos a unir al plan de Dios, a ese propósito que Él tiene para mi vida. Señor, ¿cómo puedo unirme, alinearme con mis deseos y mis anhelos a tu plan para mi vida? Yo sé que le decimos al Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y sabes, Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar cuál es su voluntad, Él te va a mostrar qué es ese paso a dar. Pero nuevamente, muchas veces no es lo que quizás deseamos o muchas veces no sucede como esperamos porque quizás sí lo hacemos y damos ese paso, pero hay problemas, hay oposición, quizás no surgen las cosas como nosotros queríamos y realmente nos frustramos, nos sentimos perdidos. Pero tenemos que estar conscientes que cuando le decimos a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame cuál es ese siguiente paso. Él te lo va a mostrar, pero quizás no es lo que tú esperas o lo que tú deseas. Y quizás entonces piensas, bueno, pero entonces así no quiero orar yo así, ¿no? No quiero orar que me muestre su voluntad si no es algo que yo quiero hacer. Y yo creo que el día de hoy tenemos que recordar que muchas veces Dios nos va a llamar a hacer algo que quizás está fuera de nuestro confort, fuera de nuestra comodidad. Quizás nos va a llamar a hacer algo sin darnos detalles, sin darte claridad de los planes. Va a ser algo difícil por hacer, pero cuando tú le dices a Él, Señor, muéstrame tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos llama a hacer, aun aunque sea difícil, aun aunque quizás sea algo que nos da miedo y temor a hacer por lo incierto, por la falta de detalles, porque yo estoy casi seguro que cuando hemos pedido la voluntad de Dios y que Él te muestre su plan, Él no te muestra una línea de 7 pasos, de 10 cosas, de una proyección de 5 años y te muestra lo que va a hacer. No, Él te muestra un paso a la vez y muchas veces eso genera miedo, genera esta incertidumbre en nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de ese sentimiento que experimentó el mismo Jesús en cuanto a la voluntad de Dios, a ese plan que Dios tenía para él, y que Él experimentó ese sentimiento que nosotros nos relacionamos mucho, ¿no? Quizás ese sentimiento de miedo y temor. Jesús sabía cuando vino a este mundo que la voluntad de Dios, el plan de Dios, por lo que lo había enviado, era para venir a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y el día antes de que todo eso empezara a suceder, el día antes de que Él fuera a morir, dice la palabra que Él experimentó temor, un sentimiento de inseguridad, este deseo de quizás no querer hacer lo que Dios le está llamando a hacer, porque era un paso difícil de hacer, el hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo fue que Él pudo realmente sobrellevar ese momento, cómo manejó esa situación en su vida y cómo nosotros podemos aprender de eso. Y quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer del versículo 36 en adelante. En Mateo 26 la palabra de Dios dice, el versículo 36, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Fíjate en su oración. Decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Vemos que aquí Jesús llegó a un momento que él dice se sentía angustiado, se sentía afligido. Obviamente había tristeza en su corazón porque ese era el final del tiempo con sus discípulos y que la gente que él llegó a amar aquí en esta tierra, pero también como humano que él era yo creo que también experimentó ese temor a lo que venía, al sufrimiento, al dolor que venía y se aproximaba y que él iba a aparecer.
que iba a padecer esa aflicción. Era una prueba bastante difícil. Y al orar, Jesús le está diciendo, si tú quieres quitar esa prueba, o sea, si es posible que haya otra manera, o si tú deseas, si tu voluntad es que no pase por ahí, pues estoy dispuesto a no pasar por ahí. Vemos que él estaba de alguna manera viendo si había una manera de evitar ese plan, pero al final él está diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él pudo decir, Señor, yo tengo un mejor plan. Él era el mismo Dios. Sabemos que Jesús era 100% Dios, tenía toda autoridad, tenía todo el poder. Él pudo haber cambiado mucho esa situación, mas sin embargo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Y sabemos que nosotros de alguna manera somos igual, o pasamos por situaciones iguales. Cuando buscamos la voluntad de Dios, le decimos, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame quizás qué debo hacer, muéstrame el plan que tú tienes para mi vida, y Él nos muestra y nos dice qué debemos hacer, y te dice, da este paso, y que va a requerir fe y que va a ser difícil, porque quizás las cosas no suceden como esperamos, porque quizás las cosas se hacen más difíciles de lo que pensaste, o no va de acuerdo a los planes que tú tenías o los deseos que tú tenías. Entonces quizás decimos, Señor, mejor quita esta prueba de mí, quita este problema de mí, Señor, quizás haz que cambie mi trabajo, o haz que cambie el ministerio en el cual estoy sirviendo, o quita esta enfermedad, esto que he estado batallando ya por un tiempo, Señor, quítala. No quiero hacerlo, no quiero pasar por esos momentos. Y al orar y pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, Dios nos la muestra. Él nos la muestra y nos toca obedecer. Ahí viene el punto clave de si vamos a o no obedecer y a confiar en Dios al dar ese paso. Y te voy a ser honesto, batallamos con temor, batallamos con angustia, con inseguridad, lo mismo que Jesús estaba experimentando acá. Y cuando estudiamos esta historia, este momento en la vida de Jesús, hay 3 cosas importantes que vamos a ver el día de hoy, que en base a cómo Él manejó esa situación, y que podemos nosotros imitar el día de hoy, y que nos va a ayudar a nosotros también buscar la voluntad de Dios y pedir la voluntad de Dios, y realmente estar dispuestos a hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Y lo primero que podemos aprender de Jesús en ese momento en su ministerio es que es normal sentir miedo. Es normal sentir miedo porque como humanos ese es un sentimiento que todos tenemos. Nadie puede decir, no, yo no tengo miedo a nadie, o nunca he experimentado miedo ni temor. Todos somos humanos, tenemos la capacidad de sentir miedo y temor, pero a la vez también sabemos que es algo momentáneo. Es algo que no se queda en nuestra vida por años, por meses, por días. Eso es algo que por un momento genera temor. El versículo 37, la segunda parte de ese versículo en Mateo 26, dice que Jesús comenzó a afligirse y angustiarse. Vemos que vino esta angustia y esta aflicción en la vida de Jesús. Fue algo que él no tal tenía, de repente vino, y vamos a ver más adelante cómo se fue. Pero vemos que es algo momentáneo. Yo sé que muchos de nosotros experimentamos quizás esa angustia cuando tenemos que ir al doctor, ¿no? Solo estás entrando a la clínica, o más bien al dentista, ¿no? Solo escuchas ese ruido de las máquinas que están ahí operando, y al entrar ya te dio miedo, ya empezó a generar temor en tu corazón, o ese sentimiento cuando llegan todos los biles de la tarjeta de crédito y tienes que abrirla, y entonces ya empezaste a angustiarte por lo que viene, ¿no? Sí sabes a lo que me refiero. Ese es un sentimiento temporal. Yo recuerdo hace unos años cuando fui a uno de los parques de Disney, y que hay un juego donde hay una torre que es de terror, porque un elevador supuestamente se arruina y solo se deja caer. Y esa anticipación cuando tú vas en ese carrito y vas subiendo, y cuando te quedas ahí en la espera de lo que va a suceder y que te van a botar en ese momento, ese es un sentimiento de temor y de angustia, pero es momentáneo. Esos sentimientos de temor es momentáneo. Y sabes, estos sentimientos también los experimentaron otros hombres en la Biblia. David, por ejemplo, cuando los amalecitas invadieron su campamento y tomaron a sus hijos y a sus hijas cautivos, dice que vino cierto temor y angustia en la vida de David. Elías también dice que se sintió igual cuando estaba huyendo de Jezabel, después de haber matado a cientos de profetas paganos. Y esta reina empezó a buscarle porque quería matarle, y dice que
tuvo esa angustia y temor y huyó Elías. Vemos que eso es algo que todos como humanos experimentamos. Jesús mismo se afligió en este momento, pero a diferencia de muchos otros hombres, él no corrió, él no huyó. Lo que Jesús hizo fue orar. Él oró y buscó a Dios. Y nuestra respuesta ante el temor y ante esta angustia e inseguridad debe de ser igualmente orar. Ese versículo 39 de Mateo 26 dice que después de haber dejado a sus discípulos ahí orando, les dijo, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. Vemos que Jesús estaba constantemente arrodillándose, buscando ese momento con su Padre, buscando la voluntad de Dios. Quería él hacer y honrar a su Padre, a pesar de tener temor y a pesar de tener angustia. Pero entonces vemos que es normal enfrentar temor y tener temor en esos momentos de obediencia a la voluntad de Dios. Pero algo más que aprendemos de Jesús en este momento es que es importante que otros nos apoyen en oración. Es importante que no enfrentemos estas situaciones solos, pero que podamos tener a otro grupo de personas que puedan orar, que puedan compartir ese momento con nosotros buscando la dirección de Dios. Fíjate, en la lectura continúa en el versículo 37 al 38. No continúa, vamos a leerla de nuevo en el Mateo 26. 37 al 38 dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Entonces llevó a estos 3 discípulos con él. Dice, cuando comenzó a afligirse y a angustiarse, entonces les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza al punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces vemos que él se llevó a estos 3 discípulos y les invitó y les pidió que empezaran a orar por él. Él empezó a sentirse temeroso, empezó a sentirse angustiado, a afligirse. Ese temor instantáneo, momentáneo que como humanos experimentamos, Jesús lo estaba experimentando, y por eso es que él le dice y le pide a Dios que quite esa carga, no quita esta copa de mí si es posible, pero de nuevo que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Ahora, ¿cómo fue que le ayudó a Jesús el poder orar? O sea, yo creo que en ese momento, con la angustia que él estaba padeciendo, fue confortante saber que tenía a 3 de sus discípulos que él amaba y que ellos a él orando e intercediendo por él, que habían otras personas orando y apoyándole en oración. Entonces, al orar y pedir nosotros la voluntad de Dios, al pedirle que nos muestre qué es lo que él desea que hagamos, y tenemos ese sentimiento de inseguridad, tenemos primero que estar dispuestos a obedecer lo que él nos llama a hacer, a obedecer su voluntad, no la nuestra. Y en el momento de responder y hacer lo que él llama a hacer de nosotros, invitar a otros para que puedan apoyarnos en oración. Ahora es importante que busques bien a quienes te apoyas en oración, porque mira lo que pasó con Jesús en este momento. Le pidió a estos 3 discípulos que oraran por él, y seguimos en el versículo 40 de Mateo 26. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. No busques durmientes en tu grupo de oración. Y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es difícil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Nuevamente vemos que aquí continúa Jesús afligido, continúa pidiendo a Dios si es posible que eso pase de él, y está reconociendo el espíritu está dispuesto. En su mente, en nuestro espíritu, queremos hacer lo que Dios pide de nosotros, queremos obedecer lo que él nos llama a hacer, pero el cuerpo es débil. Sabemos que muchas veces entonces no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y es lo que él estaba experimentando, y Jesús seguía afligido. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer cuando estamos afligidos o cuando estamos orando y continuamos afligidos? Lo que sí te puedo decir que no debemos hacer es no ir y actuar por nuestra cuenta, es no ir y ir en contra de lo que Él nos está llamando a hacer, no ir a hacer las cosas a nuestra manera, solucionar las cosas a nuestro modo. Lo que tenemos que hacer es seguir orando, así como lo hizo Jesús. Él fue a orar una segunda vez, y dice el versículo 44 de Mateo 26, dice: así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Vemos que Jesús volvió otra vez a sus discípulos, los volvió a encontrar dormidos, les volvió a pedir que siguieran orando, y se fue una tercera vez
a seguir orando, a buscar realmente esa paz que él necesitaba en su corazón. Jesús sí experimentó esa angustia, ese temor que nosotros también experimentamos. Él batalló con cierta inseguridad, él batalló con ese temor, no porque él siendo Dios, como Dios, no podía experimentar eso, pero como hombre, porque él es 100% hombre, sí experimentó esos sentimientos. Quizás el no querer dar ese paso de obediencia a lo que Dios le estaba llamando a hacer porque iba a ser algo difícil para él hacer. Y nos debe de alentar a nosotros el día de hoy. Yo creo que eso también debe de ser algo que a ti, quizás si estás batallando con algo similar, al buscar la voluntad de Dios y que es un paso difícil de dar, que sabes que Él te está llamando a hacer y que sientes temor, sientes angustia y quizás el no querer dar ese paso. Vemos que Jesús, siendo Jesús, Él experimentó esto mismo que nosotros estamos experimentando hoy, ¿no? Quizás decir, Señor, mejor hago mi voluntad, o Señor, quizás hagamos otra cosa. Yo tengo una mejor idea, tengo un plan B, algo que puede funcionar igual, ¿no? Yo sé que todos tenemos esos momentos, pero lo que aprendemos de Jesús nuevamente al enfrentar esos momentos en su vida, y con esto termino el punto 3, es saber que Dios nos fortalecerá. Saber que al buscar de Dios en oración, que al ir a Él a buscarle en oración, para que te dé la fortaleza, para que te dé la paz, para que puedas dar ese paso, lo que sí podemos estar conscientes es que Él te fortalecerá, así como lo hizo con Jesús. Ahora quiero que vayamos a Lucas, a esta misma historia, pero relatada a través de Lucas en el capítulo 22, versículo 42 al 43. Dice en esos momentos, cuando Jesús volvió y empezó a orar, dice: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Nuevamente estaba pidiéndole lo mismo. Pero dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y fíjate lo que pasa en el versículo 43. Dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Vemos que Jesús fue fortalecido por Dios enviándole un ángel. Había dejado a sus discípulos ahí abajo, luego había subido solo con 3 de ellos, con Pedro, con Juan y Santiago, para que le ayudaran a orar. Y Él les compartió cómo se estaba sintiendo. Él abrió su corazón, que estaba angustiado, que sentía ese temor, que lo ayudaran a orar. Y lo hicieron varias veces. Él continuó buscando de Dios hasta que finalmente dice que un ángel lo fortaleció. Dios lo fortaleció para poder dar ese paso de obediencia a la voluntad de Dios, para poder dar finalmente ese paso que era necesario al seguir la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Y sabes, lo mismo nos pasa hoy en nuestra vida. Quizás tú dices: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, muéstrame ese plan que tienes para mí. Bueno, ya sabemos cómo es que Dios habla y desea que le busquemos, ¿no? En oración, que nos acerquemos a Él. Pero Él, al hacerlo, al buscarle, y Él te da y te muestra, quizás te guía a través de un paso que debes de dar, empiezas a sentir quizás temor, empiezas a sentirte inseguro, a dudar, a afligirte por lo que eso quizás significa. Y lo que debemos hacer, de nuevo, es ir a Él nuevamente y buscarle en oración. Y como lo hizo Jesús, quizás invitar a 2 o 3 personas que oren contigo respecto a esa decisión, que oren contigo respecto a ese paso que estás a punto de dar. Y sabes, lo que va a pasar es que Dios te fortalecerá para hacer la tarea a la cual Él te ha llamado. Y otros verán a Dios actuar en tu vida. Es importante que reconozcamos eso. Es normal experimentar temor momentáneo. Sabemos que eso como humanos lo vamos a hacer, pero nuestra respuesta no debe de ser huir, no debe de ser desobedecer. Nuestra respuesta debe de ser orar a Él, rodearnos con otras personas que nos puedan apoyar para orar también por nosotros y unirse en oración, y saber que Dios nos va a dar la fortaleza, que Él nos va a dar esa seguridad para poder dar ese paso y hacer la tarea que Él te ha llamado a hacer. Entonces, ¿deseas hacer la voluntad de Dios realmente en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad? Porque oramos y decimos: Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Pero ¿realmente estás dispuesto a oír y a hacer su voluntad? ¿O estás simplemente queriendo recibir cierta afirmación a tus planes? De nuevo, yo sé que Dios nos da muchas veces la opción de poder escoger, ¿no? y hacer algo que quizás está en nuestro corazón. Pero no siempre va a ser así. Cuando estamos realmente buscando la voluntad de Dios, debemos de recordar que Él nos va a mostrar cuál es realmente su voluntad, pero nos está llamando primero a acercarnos a Él.
Él desea que le busquemos, que tengamos cercanía con Él, que le conozcamos, que pasemos tiempo en oración a través de su palabra, poder saber quién es Él, conocerle más. Y al nosotros hacer eso, sabemos que empieza a transformar nuestra mente, empieza a moldearnos conforme a su imagen y empieza a guiarnos paso a paso. Y muchas veces nosotros al dar ese paso van a hacer cosas, vamos a hacer ciertas acciones, quizás van a cambiar, pero no es necesariamente enfocado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Dios desea que seamos santos. Él nos ha escogido para que seamos diferentes en nuestra manera de amar, nuestra manera de servir a los demás, poder dejarnos ser guiados por Él, dejar nuestros planes en las manos de Dios. Y cuando le decimos, Señor, realmente muéstrame tu voluntad, porque quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y sabes, yo creo que eso es algo que es difícil de hacer, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlos, a decirle, Señor, realmente quiero hacer tu voluntad, haz lo que tú deseas hacer en mi vida. Y quizás cuando ese momento llega, quizás no es lo que esperabas, quizás no es lo que pensaste, quizás no era lo que anticipabas, quizás vas a encontrar oposición, quizás va a haber más problemas y empezamos a angustiarnos, tal y como pasó en la vida de Jesús. Pero debemos de recordar, primero, que no estamos solos, que Él nos está guiando. Si le estamos buscando, si estamos en esa cercanía con Él, Él te está guiando paso a paso. Y si ese es el paso que Él te está llamando a dar y Él te da esa paz, porque al buscarle en oración, al unirnos, dice que Él nos va a fortalecer, y esa fortaleza puede ser esa paz que quizás experimentas para dar ese paso. Entonces podemos dar ese paso seguros, sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nos guía y que Él desea hacer su voluntad en nosotros el día de hoy. Así que el día de hoy yo te animo a que, si estás experimentando ese temor o esa inseguridad en cuanto al plan de Dios para tu vida, a la voluntad de Dios para tu vida, solo recuerda que Dios desea que vayas a Él en oración, que podamos buscar más y más de Él, y así Él mostrarnos, guiarnos, fortalecernos y dar ese paso seguros, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. Señor, gracias porque nos das tu palabra, Padre, como esa guía, como este lugar al cual nosotros podemos ir, este libro al cual podemos ir y leer y oír tu palabra, oír tu voluntad, Señor, para nosotros. Padre, gracias porque sabemos que tú tienes un plan perfecto, sabemos que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y muchas veces se nos hace difícil discernir cuál es ese plan. Pero, Señor, el día de hoy, Señor, tú nos recuerdas que lo único que deseas es moldearnos conforme a tu palabra, conforme a quién eres tú, que podamos reflejar quién eres tú, que podamos conocer más y más de ti, y al hacerlo, al buscarle, al conocer más quién eres tú, Señor, poder experimentar una transformación que solo tú puedes hacer, y que nuestro espíritu se conecta con tu espíritu, Señor, y tu espíritu nos guía para poder dar un paso a la vez. Y aunque a veces nos sintamos inseguros o con temor a darlo, Señor, podemos recordar que al orar y al continuar en esa intimidad contigo, Señor, tú nos fortaleces y nos das la paz necesaria para poder dar ese paso. Y aún así, a veces, cuando quizás nos equivocamos en dar una decisión, en hacer una decisión, sabemos que tú usas todos los planes para tu bien. Tú usas todo, Señor, en nuestra vida para llevar y hacer tu voluntad, Señor, para llevarnos a ese plan que tú tienes para nosotros, Señor. Así que el día de hoy, Padre, yo te pido que cada mujer y hombre que esté oyendo este video, que está buscando tu dirección, buscando tu voluntad, que se enfoquen en buscar más de ti, que se enfoquen en saber más quién eres tú, Señor. Y al hacerlo, poderse dar cuenta cómo tú nos guías paso a paso, Señor, y que lo podemos hacer tranquilos y seguros, sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que sí, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los cuales el hacer la voluntad de Dios, así como Él desea, no tu voluntad, pero la voluntad de Dios, puede ser algo difícil de hacer, que genera angustia, que genera temor y miedo. Pero recuerda que Él te sostiene en su mano, que Él está en todo momento al control, que solo debemos de ir a Él en oración, ir a Él y buscarle y pedirle que nos dé esa paz y ese discernimiento para poder entender y sentirnos seguros, y recordar que Él está con nosotros sosteniéndonos en su mano.
y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confía en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.